ahora Pedro Castillo de nuevo toma la delantera, ¿no? Y le dice, vamos a debatir. Pero Keiko Fujimori creo que ha actuado rápidamente y le ha dicho, ya, aquí, esta es la hora y el día. Y ahora estamos en suspenso a ver qué dice Pedro Castillo. ¿Cree que las estrategias están variando para bien, para mal? Sí, en primer lugar, yo coincido en términos generales con mi colega Benavente, en que hay un bolsón todavía importante. Yo no diría 40-50% porque CPI no es precisamente una de las empresas más creíbles. Yo me fío más en todo caso, de Ipsos, del IEP y de Vox Populi, por supuesto, que de otras instituciones, ¿no? Y se habla más o menos de un 30, en torno a un 30%, lo cual es bastante también y puede definir una elección, ¿no? En ese sentido, coincido. En segundo lugar, es verdad que Keiko se equivocó en sus inicios de su campaña, está tratando de rectificar. Pero yo quiero aclarar algo que tú has mencionado, Karina, ¿no? de esta ambigüedad a veces en el discurso político de Pedro Castillo, que todos estamos tratando de descifrar un poco hacia dónde va a ir Pedro Castillo. A partir de la información que uno va recogiendo y que he venido recogiendo, lo que veo es lo siguiente. Primero, que Pedro Castillo, la militancia pública que se le conoce, los hechos políticos que conocemos de él, es que ha militado más de 10 años en Perú, en Perú Posible, ¿no? Que es un partido pues de centro, de Toledo, qué sé yo, más de 10 años ha postulado por ahí. Luego se le conoce una actividad muy grande y exitosa, por supuesto, en el magisterio, en la huelga magisterial, ¿no? Eso es lo que conocemos de la vida pública, de su actividad política, ¿no? Eso es lo que está transparente, digamos. Luego vienen ya etapas que no están tan claras. Lo que uno se va enterando, primero es que Pedro Castillo nunca fue militante de Perú Libre. Segundo, que Perú Libre lo llama Castillo poco tiempo antes de presentar su inscripción para candidatos presidenciales. ¿Y por qué lo llama? Hay varias razones que estamos empezando recién a comprender. Al parecer, Perú Libre, el partido Perú Libre, venía de una crisis política interna muy fuerte. Venía de perder no solamente el Comité Regional de Lima, es decir, se salieron del partido Perú Libre, el Comité Regional de Lima y 7 comités regionales más del Perú. Entonces, digamos, Cerrón y su partido Perú Libre estaba en un proceso de debilitamiento muy grande y, por supuesto, él no podía postular para presidente y además, por esto tenía la posibilidad de perder la inscripción, ¿no? Es en ese momento que se fijan, pues, en la figura de Pedro Castillo, que era un maestro, que había tenido una presencia mediática en la huelga magisterial, ¿no? Y de esa manera se alían, ¿no? Desde esta perspectiva, yo veo a Pedro Castillo más como un aliado, ¿no? Se da un matrimonio de mutua convivencia, de mutuo interés, digamos, entre uno que necesitaba un candidato y el otro que necesitaba un partido. Entonces, claro, no hubo mucho tiempo de elaborar por parte de Pedro Castillo un plan de gobierno, porque lo que se ha presentado como plan de gobierno en realidad, como lo dice el mismo texto, es un documento ideológico político que es una guía para el accionar, ¿no? Muy bien, Pero muy es una bien. guía para el partido, no para un gobierno. En el mismo documento se diferencia en lo que es gobernar, lo que es el gobierno y lo que es el partido, Muy ¿no? bien, y hablando de Entonces, desde Cerrón, esta perspectiva, sí, solo para terminar, sí. desde esta perspectiva podemos entender, ¿no?, algunas incongruencias en el discurso de Pedro Castillo, donde él, según mi opinión, representaría una izquierda más democrática y Cerrón representaría una izquierda más autoritaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la izquierda peruana? Digamos, son las tendencias en la izquierda peruana. Y desde esa perspectiva es que vamos a ver un poco la dinámica política en los próximos
días. Ujú. Muy bien, señor Benavente, pero es el momento de ya aterrizar las propuestas porque ya falta poco y tenemos que saber por quién vamos a votar, por qué propuestas. No solamente podemos guiarnos de las emociones y de lo que nos dicen y después se desdicen. En torno a Cerrón, así como Keiko Fujimori, y después voy a pasar a Keiko porque también ha sacado a la vieja guardia en su grupo técnico y después lo vamos a desagregar. Pero en el tema de Cerrón, ¿se va a dejar apartar Cerrón? Una persona que en realidad tiene ganas de poder, tiene ganas de hacer, él ha sido el líder de su partido, la gente que lo conoce dice que tiene ínfulas así, casi de rey. Entonces, ¿podrá Pedro Castillo en realidad separarlo y dejarlo en un lugar donde no se mete en el gobierno, o va a ser una persona en las sombras que siempre va a ser un lastre para Pedro Castillo? ¿Cuál es su percepción? A ver, me parece que de momento Castillo ha comprendido que Cerrón no le suma. Prácticamente es un clásico en campañas, en balotajes, ¿no? De los extremos, correrse un poco al centro o lo más posible, en la medida de lo que se pueda, para captar un voto que está flotando, un voto que está a disposición. En la medida que te mantengas en una postura extrema, no lo vas a conseguir o vas a poner en riesgo. Castillo fue el primero en la primera vuelta y arrancó el camino del balotaje como favorito, ¿no? Entonces la posición extrema de Cerrón no era conveniente y él de alguna manera virtualmente, tácitamente o implícitamente lo ha desacreditado ya, ¿no? Ha dicho que él es el vocero de la campaña, que el señor Cerrón es el secretario del partido y también ha deslindado con algunas voces de congresistas electos, electas, que han estado con posturas un poco radicales. Entonces, de momento eso lo ha comprendido Castillo y sabe que por ahí tiene más posibilidades de mantener ese liderazgo en la segunda vuelta, que debe reafirmarlo con tanto grado de indecisión, con un porcentaje alto de indecisos y también con un porcentaje que yo creo que es importante de gente que cambia de voto, que es muy inestable, muy volátil, como demuestra la tradición en las campañas en el Perú. Y en segunda vuelta, cuando hay dos, cuando estamos ante una situación binaria, un punto que pierde uno es un punto que gana el otro. Entonces, un punto en realidad es 2 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, pero eso es de momento. Luego, yo creo que van a tener que ver ambos la forma de llegar a acuerdos políticos, ¿no? Porque, a ver, Claro, una cosa es Castillo, si esconderlo y otra cosa es... tendría una primera minoría en el Congreso, pero para comenzar, uno de los miembros de esa minoría es el hermano de Cerrón. Entonces, ahí van a tener que ponerse de acuerdo. No va a ser fácil, ¿no? Porque así como en las derechas, en las izquierdas, hay matices y algunos son bastante diferenciados, al punto que algún sector de la izquierda incluso piensa votar por Keiko porque le atemoriza la propuesta de Cerrón a ese extremo, ¿no? Y yo creo que van a buscar ese camino del entendimiento, no creo que haya un enfrentamiento, por lo menos en una etapa inicial. Muy bien. Ese camino es el camino político del entendimiento que va a tener que darse. Señor Fernández, ¿y qué pasa con el fujimorismo? ¿Le dará resultado revivir a la vieja guardia? Porque estamos hablando de Carmen Lozada, que estuvo inhabilitada por el Congreso de la República, también con Jorge Vaca, que es jefe del plan económico de Keiko Fujimori, y según Ronald Gamarra, que ha colgado una sentencia, dice que la Corte Suprema declaró no haber nulidad en la condena en su contra por ocultamiento de documentos, falsedad ideológica y cohecho en agravio del Estado, vinculado a Vladimiro Montesinos, y así también está Marta Moyano, muy involucrada, muy vinculada al primer gobierno de Fujimori, ¿no? De Alberto Fujimori. ¿Esto le sumará a Keiko? Mira, yo he escuchado anoche, antes de responder a tu pregunta, he escuchado y estoy escuchando cada vez más a ciertos congresistas, como anoche a Betsy Chávez, que es virtual congresista de Perú Libre por Tacna, y al también virtual congresista por Perú Libre de La Libertad, Camiche, ¿no? Y los dos realmente me parece que han dado muy buena impresión
en el sentido que están diferenciando lo que es este documento ideológico político del partido de Cerrón y lo que debe ser un plan de gobierno, ¿no? Y desde esa perspectiva ellos han mostrado una visión mucho más democrática y en contra de estos exabruptos que ha tenido Pedro Castillo en algunos momentos de su campaña. En segundo lugar, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, Keiko Fujimori arrastra un fardo muy grande, ¿no? Un pasivo muy grande, porque no solamente Jorge Vaca Campodónico fue ministro de Economía de Fujimori y acabó pues acusado y sentenciado por corrupción, sino también Hoi Wai, que fue otro ministro de Economía también de Fujimori. Es decir, los dos ministros de Economía del segundo gobierno de Fujimori acaban presos. Hoi Wai creo que ha estado preso varios años, ¿no? Entonces, claro, esa es una mochila muy pesada que arrastra y que no nos hace avisorar pues un futuro muy prometedor. Y en segundo lugar, no tenemos que olvidar que probablemente ya el lastre, ya personal de Keiko, no el de su padre, sino su lastre personal, su pasivo, su carga que carga, es 2016, que ella ha provocado, ¿no? ella ha provocado la actual crisis política del Perú. Ella que ha podido gobernar con PPK, hacer un cogobierno para hacer desarrollar a nuestro país, para resolver el problema del agua, etcétera, 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 más bien destruyó las instituciones, las confrontó y ha hecho pues que tengamos 4 presidentes en muy corto tiempo, vacancias, censuras. Ella es la causante de esta crisis política que ella dice que ahora ella misma la va a resolver. O sea, ella crea la crisis y ahora dice que ella la va a resolver. Entonces, claro, es poco convincente, digamos, por su trayectoria reciente y por la trayectoria pasada del gobierno de su padre que ella pueda llegar a ganar. No hay imposibles, por supuesto, pero va a ser muy difícil. Muy bien, pero llegar a ganar, señor Benavente, usted me ha dicho que hay todavía mucho trecho, porque hay todavía un gran porcentaje de personas que no deciden su voto, pero está adelante Pedro Castillo y es difícil remontar tantos puntos. Hay encuestadoras que le dan hasta 20 puntos de diferencia. Hay otras que le dan un poco menos, 12 puntos, pero esto es bastante importante. Y además yo quisiera agregar una pregunta. Si es que Keiko Fujimori le ha dicho día y hora, ¿no? Y a Pedro Castillo y respondiéndole tan rápido y diciéndole no te corras, Pedro, esto quiere decir que Keiko Fujimori se siente preparada, más preparada que Pedro Castillo, mejor parada para enfrentarlo en un debate, señor Benavente. A ver, Keiko, para comenzar, sí, respondiendo directamente a tu pregunta, Karina, tiene muchos mejores recursos de debate que Castillo, ¿no? Castillo tiene muchas dificultades para hablar en público, para expresar sus ideas y muchas veces no tiene discurso, no tiene respuesta, ¿no? En términos de oratoria política, creo que Keiko le lleva alguna ventaja. El problema, claro, eso es una capacidad que puede tener Keiko competitivamente frente a Castillo, pero el gran problema de Keiko es Keiko. Cuando terminó la primera vuelta recordaba la película Kramer versus Kramer, gran película con Meryl Streep, y decía Keiko versus Keiko. El gran enemigo de Keiko es Keiko. Carlos Fernández acaba de decir, bueno, él es la gran responsable de la crisis. Claro, ella no aceptó una derrota en 2016 y se empecinó con bajarse a PPK y desencadenó todo el caos que vino después por no actuar de manera madura, por actuar con el hígado y no actuar con la cabeza, ¿no? Por no saber actuar políticamente, pero también tiene todo el pasivo del fujimorismo, que poca cosa no es, que es bastante grande. Y tiene también de parte de ella una investigación fiscal pendiente de sentencia. Entonces tiene un problema de imagen muy, muy fuerte, al punto que todos los candidatos querían pasar a segunda vuelta y competir con Keiko, porque la veían como la más vulnerable, ¿no? Lo que tiene que hacer Keiko, si quiere tener alguna opción, es prácticamente exorcizarse a sí mismo, lo cual no es fácil, ¿no? Creo que Castillo lleva la delantera, pero no es imposible un cambio, ¿no? Mira,
Kuczynski tuvo 20% en 2016 y Keiko 40% en primera vuelta, el doble, y ganó Kuczynski al final por unos cuantos votos, ¿no? Y hay muchas historias de casos, de vuelcos que ha habido, Chirac el año 2012 en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene posibilidades porque Castillo también tiene vulnerabilidades. Hay un estatismo que muchos peruanos no quieren porque la experiencia del estatismo no la ven de una manera favorable en el Perú mismo. Hay mucha gente que asocia a Castillo con convertir Perú en una Venezuela, y esa es una percepción para muchos. Hay 1 millón de venezolanos en el Perú que se pueden movilizar para hacer campaña contra Castillo también. Entonces hay vulnerabilidades, no tiene mucha facilidad de oratoria y es necesario comunicarse, ¿no? Como el caso de Castañeda, que estaba calladito y con eso ganaba porque tenía mucha ventaja, sabía administrar el silencio, ¿no? Entonces, Castillo es el favorito en este momento, está sintonizando con la mayoría de peruanos, tiene una rival ideal, es una rival muy vulnerable, pero también tiene sus vulnerabilidades y hay mucho voto en juego todavía. Muy bien. Y el factor Hernando de Soto, ¿en realidad es un factor? ¿En realidad puede él, así como se está presentando, ser como el mediador en medio de estos dos candidatos y ir hacia un lado con Keiko y hablarle y correr a Máncora con Pedro Castillo y hablarle y salir como una especie de héroe en medio de esta confrontación de candidatos, o esto de verdad es un cuento chinazo, pues, ¿no, señor Fernández? Yo creo que es un cuento, ¿no? De Soto, como podemos apreciar, no tiene el apoyo ni siquiera de la bancada, de su bancada, ¿no? Que ya se ha pronunciado a favor de Keiko. Entonces, claro, él es un tecnócrata de alto nivel, con experiencia, que, claro, en cualquier gobierno él puede hacer aportes positivos en algunos puntos muy concretos. Ahora, respondiendo a la pregunta que le hiciste también a Luis, yo creo que más que estar mejor parada Keiko, a ella le conviene más ir a un debate ahora, ¿no? Ella ha buscado probablemente de alguna manera este debate porque ella es la que va perdiendo. El que va ganando no necesita debatir necesariamente, ¿no? Quien necesita es quien va perdiendo y tiene que quitarle votos al otro. Y una manera de quitarle votos o acortar votos es ganándole un debate, obviamente. Ahí el que tiene más que perder es Pedro Castillo por alguna de las razones que ha mencionado Lucho, ¿no? Entonces, yo creo que pero quien digamos, más le conviene pero en quien este momento. empezó con el tema del debate fue Castillo. Así es. Así Yo es. creo que no ha sido pues una idea muy, muy lúcida en este momento. No creo que era lo más conveniente. Si bien ya tienen un documento, tengo entendido anoche en un programa de televisión ya se habló de un plan de los primeros 100 días que ha presentado Castillo, ¿no? Con algunos puntos interesantes, otros debatibles, ¿no? Todavía tiene que hacer una serie de mejoras, creo, a una serie de iniciativas que está teniendo. Y ojalá lo pueda hacer cuanto antes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fortalezas que podemos sacar entre los dos de Pedro Castillo y de Keiko, por supuesto, ¿no? Las fortalezas y las cosas negativas. Es que Pedro Castillo es un maestro, se vincula muy bien emocionalmente con las personas porque parece ser como uno, ¿no? Que ha sufrido la pobreza, el abandono del Estado como cualquier persona, ¿no? Encima es rondero, es de la sierra y es sindicalista porque a todo el mundo le ha tocado en algún momento un empresario que ha maltratado o que lo ha maltratado como trabajador. Ya, y su lado que negativo, cerrón. Y en el tema de Keiko Fujimori y el estatismo y que no tiene claras las ideas. Y en el tema de Keiko Fujimori es toda la mochila de ella del 2016, como ustedes bien lo han dicho, la historia del fujimorismo unida con la dictadura y sus habilidades y su parte positiva en este momento, ¿cuál es para los dos?
frente a lo que yo acabo de decir de Pedro Castillo, que es un maestro, que es como uno, que es el que conecta. Ella es la que representa a la inversión privada, a la estabilidad. ¿Cuál es su mayor fuerza, señor Benavente? Muchos peruanos ven en Keiko la alternativa de continuar con un sistema de libertades, de libertad política, de libertad económica, de libertades individuales, ¿no? Y verían que eso está amenazado con Castillo, sobre todo con la propuesta original, con el documento de plan de gobierno que pusieron en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Creo que ese es el principal activo por el cual muchos, incluso muchos antifujimoristas han decidido votar por ella, a pesar, incluso perdonándole sus deficiencias, sus defectos, que grandes son, ¿verdad? Muy bien. Señor Fernández, en 20 segundos, porque me vuelan antes de irme a la pausa. ¿Cuál es, pero desde el tema emocional, ¿no? Porque yo he hablado de las actitudes emocionales de Pedro Castillo. Mira, así como su padre Alberto Fujimori en su momento representó el cambio y hasta su partido se llamó Cambio 90, hoy día quien representa el cambio a nivel emocional es Pedro Castillo. Keiko representa la continuidad, como han mencionado muy buenamente en algunos aspectos, pero también la continuidad en lo negativo, en un modelo económico que ha demostrado que no ha podido resolver en 30 años ni siquiera el problema del agua y el problema sanitario, por supuesto. Entonces, o sea, ella representa ese modelo que ya tiene límites y representa además la corrupción, ¿no? Que es la oleada de la sociedad civil más grande, la protesta más grande que ha habido es contra la corrupción, donde ella simboliza de una manera importante este gran defecto nacional que hemos sufrido en los últimos tiempos. Muy bien, son las 12 en punto y despedimos el bloque Elige Bien. Elige Bien, segunda vuelta.